Vamos a abrir la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan 5 versículos del 1 al 12. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y quiero enfatizar el versículo 4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hoy quiero justamente hablar de esa fe que vence al mundo. Señor, gracias porque tenemos tu palabra y en ella encontramos tu consejo, y a través de tu consejo, Señor, podemos conocerte, y además tú nos ayudas, Señor, cada día a ser perfeccionados y fortalecidos en ti. Gracias, Dios, por este día. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a escudriñar y estudiar tu palabra, y háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vivimos en un tiempo que escuchamos un montón de voces alrededor de nosotros respecto de lo que es correcto y lo que no es correcto. Escuchamos en un montón de partes cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Oiga, en este tiempo hasta nos dicen qué debemos comer o qué no debemos comer. No sé si a usted le ha pasado, o si usted ha escuchado estas señales como extrañas y contradictorias la una de la otra respecto a cierta comida. Por ejemplo, en algún momento nos dijeron que la carne de puerco era malísima y que no la debíamos consumir porque es lo peor, pero luego como que cambió la temporada y ahora es la carne de res la que es malísima y no la debemos consumir porque genera un montón de cosas en el cuerpo. Y nos decían mejor carne blanca, ¿verdad? Y pollo y pescado, ¿verdad? Hasta que alguien llegó con nosotros trayéndonos noticias diciéndonos que el pescado estaba contaminado porque iba a decir, lo sembraban, cosechaban, lo metían en granjas, y en esas granjas estaban contaminadas de mercurio y ya no queremos comer pescado. Y luego dijeron, bueno, mejor el pollo, y luego alguien vino y nos dijo, no, el pollo tampoco porque tiene hormonas y por eso te pasa, y ya a veces estás gordo porque comes pollo y las hormonas y demás, ¿verdad? Y entonces luego dijeron, bueno, entonces vegetales, y entonces comimos solamente vegetales. O sea, ¿qué le estoy tratando de decir? Todo mundo nos dice qué hacer o qué no debemos de hacer. Todo mundo nos satura de voces que nos dicen qué creer, cómo vivir y hacia dónde dirigir nuestra esperanza. Es más, incluso en alguna ocasión alguien, usted le dijo, seguramente tuvo esta conversación con alguien, tómate esta pastilla. ¿Alguien alguna vez escuchó algo así? Y dije, ¿esta para qué? Es buenísima, mira, yo me la empecé a tomar y se me quitó el reflujo, la acidez, el estreñimiento, hasta la calvicie se me quitó con la pastilla, ¿verdad? Y entonces y uno ingenuamente empieza a tomar la verdad, y porque parece que todo el mundo tiene la solución para vencer los grandes retos de la vida, ¿no es cierto?
Y si no lo tiene, usted no se preocupe, en unas 2 semanas se va a encontrar con alguien que le va a dar la joya de la corona para que se toma esta pastilla, se come este alimento, entra en este curso, hace esta cosa y mire, su vida se va a solucionar. ¿Alguien ha escuchado discursos así alguna vez? ¿Sabe? Este parece no ser un discurso nuevo, este parece ser un discurso añejo. O sea, el mundo desde siempre ha elevado su voz en todas partes y la humanidad desde siempre ha escuchado este tipo de señales diciéndole no, no es así, no, mejor es así, no, mejor es así, no, mejor es así. Y curiosamente siempre la que nos cambian, todas las demás estaban equivocadas. Parece que el apóstol Juan está familiarizado con este tipo de señales y lleno del Espíritu Santo e inspirado por el Señor, le dice a la iglesia: hay un montón de situaciones delante de ti, hay un montón de cosas, pero sabes, iglesia, le dice el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso y a nosotros, nuestra verdadera victoria no se encuentra en estrategias humanas, no se encuentra en grandes avances de medicamentos, no se encuentra en si como puerco o res o pollo o lácteos o no lácteos. Nuestra victoria se encuentra en una palabrita chiquitita, hasta insignificante. Miren, nada más son 2 letras las que tiene esta palabrita, pero es tan profunda y es tan importante para nosotros. Nuestra fe. La fe, amado, no es un sentimiento pasajero, porque alguien puede decir, no, hoy sí me siento con mucha fe. Bueno, a lo mejor lo que está tratando de decir es, hoy ha habido una serie de circunstancias alrededor de mí que me hacen sentir un poco más confiado, un poco más tranquilo, como que hoy el sol salió mucho más brillante y hoy me siento mejor, ¿verdad? Pues a lo mejor lo único que pasa es que hoy está un poco más saludable, o hay alrededor de usted situaciones que le hacen sentir un poco menos inseguro, ¿sí? Pero la fe no es un sentimiento pasajero. La fe tampoco es una declaración vacía. Yo cuando llegué aquí a la iglesia, esto no es una crítica, es más bien como una autocrítica mía. Cuando llegué aquí a la iglesia, aquí empezaron a saludar. Yo preguntaba, usted sabe que su pastor habitualmente llega y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo estás o cómo te has portado? Depende de cómo lo vea. Y normalmente pregunto ¿cómo estás? Y aquí mucha gente nos respondía a Lorena y a mí, bendecido, así se la sabe, prosperado y en victoria. Entonces saludamos a alguien y nos respondió eso y dijimos, qué chido. Saludamos a alguien más y nos volvió a responder lo mismo y dijimos, órale. Saludamos a la siguiente semana a otra persona y nos respondió lo mismo y Lorena nos volteamos a ver Lorena y decimos, ¿qué tiene esta gente? Ya después entendí que fue una enseñanza que recibieron de parte del pastor Antonio, quien apreciamos un montón, yo lo aprecio mucho. Y ya entendí, por eso dicen eso, ya entendí. Pero ¿no le pasó alguna vez que dijo, bendecido, prosperado y en victoria, y no estaba ni bendecido, ni prosperado, ni en victoria? ¿Alguna vez le pasó que lo dijo? Y casi que era mejor decir apretado, remecido y rebosando que bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? Porque luego pensamos, hermano, que la fe es una declaración vacía. Y entiendo que esa expresión es una expresión victoriosa, de ánimo, ¿verdad? Es una manera de decir, todo va a estar bien, Dios va a estar conmigo. Pero a veces esas declaraciones no son tan genuinas, ¿verdad? Pero amado, tranquilo, no se preocupe. La fe no es ni un sentimiento pasajero, ni tampoco es una declaración vacía. La fe es el resultado en el corazón de la mujer y el hombre que han nacido de Dios, que le pertenecen al Señor y que han entendido que ahora que le pertenecen a Cristo pueden confiar plenamente en el Señor. Esa es la fe. La fe nace en el creyente cuando finalmente llega ayudado por el Espíritu Santo a los pies del Señor y dice, ahora sí ya sé porque lo sé aquí y sé porque lo sé aquí en mi corazón.
que le pertenezco al Señor y que tomado de su mano todo va a estar bien. Y a veces vienen tormentas, y a veces vienen situaciones, y a veces vienen dificultades, y a veces el barco se está hundiendo, y a veces está en bonanza. ¿Usted tiene más fe o menos fe dependiendo del momento en el que está? No, mi hermano. Tenemos esa fe que es un regalo, que es un don de Dios que Él ha puesto en nosotros porque le pertenecemos al Señor. Los primeros creyentes en el primer siglo de la iglesia enfrentaron mucha oposición, enfrentaron muchas dudas, enfrentaron mucha persecución. Y a pesar de todas esas cosas, el apóstol Juan les decía a ellos: la victoria está en la fe. Y hoy la iglesia enfrenta los mismos desafíos, las mismas cosas, el mismo mundo que quiere golpearnos y que quiere alejarnos del Señor. Y el mensaje de Juan sigue siendo igual de urgente y necesario para usted y para mí. La fe que vence al mundo es la que ponemos en el Señor Jesucristo y no se negocia, se vive. Primera de Juan, capítulo 5, él escribe a una comunidad que está confundida porque hay muchos maestros que les están diciendo muchas cosas. Algunos de ellos incluso estaban negando a Cristo, estaban diciendo que Cristo ni siquiera había existido, que era un mito, igual que ahorita, ¿verdad? Porque hoy seguimos escuchando esas ideas en el mundo. No, ¿y para qué vas a la iglesia si todo eso de Jesús? Jesús ni existió, le han dicho, estoy seguro a usted en algún momento. Se lo inventaron donde sea, ¿no? En Vaticano, en Constantino, no sé, ¿alguien tuvo alguna conversación así alguna vez? Y siguen existiendo estas voces diciéndonos y cuestionándonos sobre Jesús. Pero nosotros hemos creído en un Cristo real, encarnado, que murió por nosotros, que se sacrificó por nosotros, que entregó su vida por usted y por mí y que nos dio victoria en Él. ¿Sabe? La fe que Dios nos da es una fe para victoria. Y hay 3 ideas que yo quiero compartir sobre la fe el día de hoy. Y quiero irme así rapidito porque ya nos quedan poquitos minutos. Pero el versículo 1 al 3 dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado con Él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La fe en Cristo no se fabrica, surge de un nuevo nacimiento. No es un esfuerzo mental, no es que me tengo que esforzar para tener fe. No, amado, no, amada. La fe en Cristo es algo que surge cuando usted ha nacido de nuevo. Es el resultado de un nuevo nacimiento espiritual. Cuando el hombre y la mujer se acercaron finalmente al Señor, cuando la mujer que estaba en una crisis, ¿verdad? Y se sentía sola y a lo mejor estaba sola junto con sus hijos y ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Y un día finalmente se acercó al Señor y el Señor le tocó y le transformó. Cuando el hombre estaba ya tirado en algún lugar, ¿verdad? Tirado físicamente por algún vicio o emocionalmente por alguna situación, ¿verdad? Y perdido, y finalmente se acercó al Señor y clamó al Señor y el Señor le transformó. Ahí inicia la fe de un corazón transformado. Cuando el Espíritu Santo regenera el corazón, el creyente no solo empieza a creer en Cristo, sino que también empieza a amarlo. Y además dice, empieza a obedecerlo. Porque no sé si a usted le pasó antes de que conociera al Señor, que oiga, los mandamientos eran una cosa seria. Déjeme, lo explico un poquito mejor. De pronto y no conocíamos al Señor y todos hemos sabido siempre lo correcto y lo incorrecto, ¿no es cierto? O sea, hay un sentido moral dentro de nosotros que nos dice, esto no está bien y esto sí es correcto. ¿Y por qué nuestro corazón se inclinaba hacia la maldad? ¿Por qué como quiera, a pesar de que sabías que eso que hacías no era correcto, como quiera lo hacías? Porque mi corazón estaba entenebrecido. Pero un día lo conocí. Un día me acerqué al Señor, un día clamé a Él y Él me oyó. Y entonces algo pasó dentro de mi corazón que me pude acercar a Él, pero además empezó a ocurrir algo dentro de mí. Y yo creo que le pasó a usted también. Empecé a amar al Señor.
Y amar al Señor era un término que alguna vez lo escuché y se me hacía muy extraño que alguien que asistía a la iglesia viniera conmigo y me dijera, yo amo a Cristo. Y yo decía, pues, amo a Cristo, pues amas un crucifijo, amas una foto, ¿cómo que amas a Cristo? Hasta que lo conociste. ¿A alguien le pasó algo así? Lo conociste y dijiste, yo también amo al Señor. Y luego no solo pasó eso, sino que de pronto te diste cuenta, como dice Primera de Juan, guardaste sus mandamientos y te diste cuenta que ahora los mandamientos del Señor ya no eran gravosos. Antes, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de hacer algo que era muy habitual para ti, dices, ay no, qué difícil, no se puede, no estás loco, yo no voy a poder hacer eso. Pero de pronto el Señor empezó a trabajar en ti y ahora ya se puede. Ahora era menos difícil. ¿Por qué? Porque cuando Él transforma nuestro corazón, entonces empezamos a obedecer lo que Él ordena. Somos salvos, dice Efesios 2, por la fe. Y esto es un don de Dios. La fe que vence al mundo entonces no se fabrica de la voluntad humana. Es un milagro divino. El creyente verdadero no solo cree en Cristo, empieza a reflejar a Cristo, empieza a amar a Dios y a obedecer sus mandamientos, y eso ya deja de ser una carga, ahora sucede de manera natural. ¡Qué maravilla! Y si usted ha experimentado eso, qué alegría, qué gozo hay en nuestro corazón. Y si alguien hoy aquí todavía no lo experimenta y dice, ¿qué es eso de que ames a Dios? Y te tengo buenas noticias. Solo es necesario que te acerques al Señor y Él empieza a transformar tu corazón y te da esa fe que nosotros tenemos. Además, la fe en Jesucristo no se rinde, vence las presiones del mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjese que Juan no dice todo aquel que cree en Cristo vencerá algún día. ¿Verdad que no? Juan dice que ya hemos vencido. Esas son palabras bonitas, esperanzadoras para nosotros. Especialmente para aquellos que de pronto nos sentimos como medio derrotados. Porque yo sé, a veces las cosas no marchan tan bien y nos sentimos afligidos, golpeados, ¿verdad? Ya no queremos seguir. La fe nos coloca en la posición de victoria, no porque el camino sea fácil, sino porque Cristo ya venció por nosotros. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted hoy se siente derrotado, hermano, hermana, le tengo noticias de parte del Señor. Usted tiene victoria en el Señor. El Señor le ha dado a usted la victoria. Él ha vencido por usted. Eso significa más o menos que usted no corrió el maratón, pero usted recibió la medalla. ¿Y quién corrió el maratón? El Señor Jesús por usted. Y le dio a usted esa victoria. Así es que usted es victorioso. Y insisto, yo sé que muchas veces nos sentimos golpeados y decimos, ay no, me siento todo menos victorioso. Tranquilo, hermano, el Señor le da la victoria. La fe no nos libra de las batallas, pero sí nos asegura el resultado. Sí, hay lucha, sí, hay batalla, seguramente. Y a veces parece que no la vamos a librar, muchas veces. Pero si usted ha puesto su fe en el Señor, esa fe le asegura el resultado. No vencemos al mundo con poder humano ni con argumentos. Vencemos al mundo permaneciendo firmes en la verdad. Incluso si el mundo se burla de nosotros, nos critica o nos rechaza. En estos días, en algún lugar, en una reunión, preguntaron, ¿alguna vez has experimentado rechazo por parte de Cristo? Y fíjese, yo me acordé de mi infancia. Yo le he platicado alguna vez que yo crecí en un pueblito en el altiplano, en Guanajuato, que se llama Dolores Hidalgo. Y Dolores Hidalgo es un pueblito como de 80,000 personas, más o menos. En el momento en el que yo era adolescente y después joven, que vivía allá, había, si la memoria no me falla, 5 iglesias evangélicas de menos de 100 personas cada una, ¿sí?
Y eso quiere decir que había, siguiendo esas cuentas, alrededor de 500 cristianos evangélicos en un pueblito de, ¿cuántos miles le dije? 70,000, 80,000 habitantes. Ahí me tocó crecer. Es decir, hoy a nuestros niños cuando van a la escuela es hasta habitual que en la escuela se encuentren con alguien que comparte su fe, ¿sí? Es más, hasta lo puede meter a un colegio cristiano, ¿verdad? Para que ahí le enseñen cosas y oren y demás, ¿verdad? Eso no pasaba en ese entonces. Y yo les compartí ese día, me recordé siendo niño que me decían cosas y me gritaban cosas por asistir a una iglesia. La fe, ahora es un ejemplo de allá del 1800, ¿verdad? Pero a lo mejor sucede que en su ambiente de trabajo, incluso probablemente hasta en su familia, hermano, hay gente que le ha señalado a usted y le ha dicho, ¿por qué fuiste ahí? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Traicionaste a la familia? ¿Cómo te atreves? Si nosotros por tradición hemos sido siempre así. Entonces existe esta tensión y esta lucha de decir, ay, sí es cierto, amado, amada, no vencemos al mundo con poder humano ni con argumentos, vencemos permaneciendo firmes en la verdad, incluso si el mundo nos señala, nos critica, se burla de nosotros o nos rechaza. Resistimos con esperanza. La tercera cosa, la fe no duda. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, dice Juan, es la verdad. Juan muestra que nuestra fe descansa en esos símbolos que aparecen ahí en este pasaje, el agua, la sangre y el Espíritu. Y es una simbología muy especial, muy única que Juan utiliza, ¿verdad? El agua apunta hacia el bautismo de Jesús, la sangre apunta hacia la cruz de Jesús y el Espíritu apunta a la obra continua de Dios en nosotros. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando la duda toque a la puerta, y a todos nos ha pasado, la fe nos recuerda el testimonio de Dios. Y nos recuerda, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco al Señor. Cuando las emociones vienen y nos meten en una marea terrible, ¿verdad? Aquellos que hemos luchado con inestabilidad emocional, sabemos, ¿verdad? Que luego sucede que el mundo está bien y de repente en un instante ya no. Y todo parece andar igual, pero yo me siento terrible, ¿verdad? Y ya luego me doy cuenta, ¿verdad? Que soy yo, tengo un asunto emocional, algo está pasando dentro de mí y me empiezo a tambalear, ¿verdad? Cuando las emociones llegan y golpean y se ponen inestables, aférrate a la fe. Tu fe no depende de tus emociones cambiantes. Mi fe no depende de mis emociones cambiantes. Digo, hay temporadas en la vida de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Momentos en que nuestras emociones están muy alteradas, ¿verdad? Y hasta nuestra percepción de la realidad se pone difusa. Yo recuerdo que mi esposa, en mi familia, mi esposa y yo tuvimos la pérdida de una de nuestras abuelitas. Y antes de fallecer esta abuelita, notamos que empezó a tener problemas cognitivos y ya no conocía, ya no escuchaba. Y entonces Lorena me preguntó, oye, ¿y será que sí se va a ir con el Señor? Y yo le dije, tranquila. Ella en el momento apropiado, como dice la Escritura, clamó al Señor. Cuando las emociones se ponen complicadas, esa fe se queda ahí guardada. Ese es un consuelo, ¿verdad? Para quienes tenemos en nuestra familia alguna persona que está luchando o que vemos cómo sus emociones y su condición se va debilitando y va a menos. Tranquilo, hermano, hermana. La fe no depende de las emociones cambiantes. Se lo digo porque a veces en nuestra familia hay diagnósticos, ¿verdad? De gente que pierde la memoria, de gente que su estado va a menos y a menos y a menos. Incluso alguno de nosotros, por ese antecedente, tenemos el temor de que quizás, y si me da Alzheimer un día y se me olvida buscar al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a ir al infierno? No, hermano, tranquilo. Tu fe no depende de tus emociones cambiantes. El Señor no cambia. Él está contigo. Tú has confiado en Él, entonces Él está contigo. ¿Cómo se ve esta fe vencedora, hermano? ¿Cómo puedo yo decir, yo tengo esa fe y yo estoy fortalecido?
Iba a decir bien fácil, pero ya que se los lea se va a dar cuenta que no es tan fácil. Pero bueno, bien fácil. Cuando perdonas al que te ofendió, en vez de guardar rencor, ahí se ve que tú compartes esta fe. Nomás Leo dijo amén, hermano. Le doy oportunidad que agarre un poquito de energía, ¿verdad? Cuando perdonas a quien te ofende, oiga, perdonar es complicado, ¿verdad? Sí, pero ahí es donde se ve esa fe. Cuando confías a Dios en medio de la escasez, en lugar de rendirte ante el temor, ahí es donde se ve que tú tienes esta fe. Ah, pastor, la pones difícil. Yo también he estado ahí, hermano. Y yo también camino por esos linderos complicados, ¿verdad? Cuando sigues creyendo en el poder del evangelio, aunque el mundo se burla de ti, aunque tus compañeros de trabajo te señalan y se burlan porque tú no participas de las cosas que ellos participan, aunque en tu familia participan de cosas y tú sabes que no debes hacer y has decidido hacerte un poquito hacia atrás, ¿verdad? Y eres señalado por eso y sigues creyendo en el poder del evangelio, ahí se ve la fe. El que tiene al Hijo tiene la vida. Iglesia, la victoria no es un trofeo que vamos a recibir en el futuro, es una realidad presente. Cada que tú y yo elegimos creer en el Señor y amar y obedecer sus mandamientos, estamos venciendo. Y el mundo te va a ofrecer 1000 razones, hermano, hermana, para rendirte. Y vas a tener oportunidades que dijo aquella mujer, el diablo mismo se va a presentar delante de ti en persona y te va a decir, ándale, no cedas, no te rindas. Recuerda, Cristo ya venció por ti. Y tú en Él también eres un vencedor. Así es que no sueltes tu fe, afírmala, no escondas tu fe, compártela y vive esa fe. Porque si tú y yo tenemos nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor, entonces podemos vencer al mundo. Yo quiero concluir el día de hoy, hermano, hermana, porque estoy consciente que alguno de nosotros probablemente esté batallando, ¿verdad? Y estemos sintiéndonos nada victoriosos y estemos pensando, es más, a lo mejor alguno de nosotros hoy ni siquiera estaba listo para venir a la iglesia y dijo, yo ya no voy a ir, yo ya estoy cansado, ya lo intenté muchas veces, ya tuve esta plática un montón de veces, nunca respondió, nunca entendió, nunca hizo, ya estuvo. Y yo le tengo que decir hoy de parte del Señor, no se rinda. Ponga su fe en Jesucristo. El Señor es el que le da a usted la victoria. El Señor es el que le da a usted fortaleza. El Señor es el que va con usted. El Señor es el que le sostiene. El Señor es el que le levanta. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, gracias el día de hoy porque nos has dotado, Señor, de esa bendición extraordinaria, esa fe que vence al mundo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque aún, Señor, cuando nos sentimos asolados, aún, Señor, cuando no hay respuesta de trabajo, cuando el tratamiento no está funcionando, cuando las deudas están creciendo cada vez más, Señor, cuando él o ella nada más no cambia, Señor, y ya oramos y ya hablamos y parece que no entiende y estamos ya queriendo rendirnos, Señor, tú, como el día de hoy, nos recuerdas, confía. Esta es la victoria sobre el mundo, vuestra fe. Y hoy, Señor, queremos pedirte, igual que aquel hombre, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Amado, si usted hoy con honestidad dice, yo necesito ser fortalecido por el Señor, ¿qué le parece si está de pie conmigo? Incluso si alguno necesita venir aquí al altar y clamar al Señor y decirle, Señor, yo necesito que tú me fortalezcas, tú me levantes, Señor. Tomemos estos minutitos para clamar al Señor y decirle, Señor, yo necesito esa fe para vencer. Yo necesito esa fe para vencer. Me siento cansado, me siento atribulado, pero tú dices en tu palabra que tú
nos das victoria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Mis hermanos y yo, Señor, respondemos a tu palabra, Dios, con confianza, con fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Cuando las dudas vengan, Señor, permite, Señor, que nuestra fe sea fortalecida por ti. Cuando las luchas vengan, Señor, permite, Señor, que nuestro corazón permanezca enfocado en ti, Señor, para vencer. Recuérdanos, Señor, que somos victoriosos por tu obra y no por nuestras capacidades, ni nuestros razonamientos, ni nuestros talentos, ni nuestras habilidades, ni nuestros recursos, Señor, sino por ti. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.